Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Marco Oviedo, analista económico. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Hola Rodrigo, muy bien. Igualmente, un Oye, gusto. pues ya con el dato de la inflación en mayo avanzó 0.18%, la variación mensual, la tasa anual 7.65%, pero la clave, la inflación subyacente, 0.59%, más que lo que estimaba la mediana o lo que se refleja en la mediana de la encuesta Citibanamex, y Así es. 7.28% a tasa anual. ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo ves en términos de la decisión que va a tomar el Banco de México en política monetaria? Sí, yo creo que pues, sigue habiendo evidencia que los choques que se han estado observando en varios componentes del índice de precios están contaminando los precios de la inflación subyacente. No he visto el detalle, acaba de salir el comunicado, pero yo supondría que sigue siendo la misma historia donde los alimentos y las mercancías son los que siguen teniendo esas presiones de incrementos en precios y que pues todavía no hay señales de que esto vaya a alcanzar un pico, sobre todo en la parte que es subyacente, porque ya sabemos que los choques en energía, que han sido contenidos incluso por el subsidio que el gobierno está implementando en las gasolinas, y en otros volátiles que están en los perecederos, maíz, tortilla, todo eso, bueno, la tortilla está en subyacente, perdón, pero digamos, la clave para el Banco Central seguir ajustando la tasa monetaria es esta dinámica. Y yo creo que mandaron en el pasado comunicado, yo vi claramente ahí la señal de que si este escenario se sigue complicando, van a actuar de manera contundente, ¿no? Ahora, como la Fed está ajustando en 50 puntos base, pues hace pensar que van a ser 0,75 puntos porcentuales para la subida de la reunión de junio 23, ¿no? Esto nunca se había visto, siempre han sido aumentos de 50 o de 25, pero como leí en un artículo otro día, 50 puntos base son los nuevos 25 y ahí todo se escala, ¿no? Y como decía también Christine Lagarde, con inflación alta, pues todo tiene que subir también, incluso los ajustes de política monetaria. Claro, y en ese contexto, bueno, pues como bien lo mencionas, en el informe trimestral de inflación, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pues abría la puerta, ¿no? A esta posibilidad de 75 puntos base, es decir, ya dicho por ella y viendo la composición de la Junta, pues parecería que hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo observas tú el fenómeno de la inflación en términos de lo que se ha planteado? Es decir, despidámonos del mundo de baja inflación y eso hablando más allá de México, por supuesto. ¿Y esto qué implicaría? Advertía, por ejemplo, el Banco Mundial que pues uno de los riesgos, a pesar de que se salve Estados Unidos del aterrizaje suave en una recesión, que ocurriría lo mismo en México, pues estaríamos en un escenario de bajo crecimiento, alta inflación. ¿Qué implicación tiene esto para un país como el nuestro? Sí, yo creo que como te decía, va a costar mucho tiempo ver que la inflación se estabilice hasta que no se resuelvan todos los problemas que estamos viendo, ¿no? La crisis de Ucrania, los problemas de suministro, que también implican una menor producción, ¿no? Y va en línea con lo que tú dices, ¿no? Esto también implica que se produzca menos, con precios más altos. Entonces, las métricas que pues, usualmente veíamos de tasas de inflación baja, crecimientos relativamente buenos en el resto del mundo, ¿no? México ya tenía arrastrando sus problemas, ¿no? Pero digamos, en una visión de largo plazo, es decir, en los siguientes 5 o 6 años, yo creo que el crecimiento pues sí va a ser relativamente bajo en varias partes del mundo. Va a depender también cómo estos cambios de estrategia comercial entre bloques que está ocurriendo se reacomoden. Podemos ser ligeramente optimistas respecto a México porque pues va a ser parte del bloque Norteamérica que para bien o para mal tiene un acuerdo comercial, que eso implicaría que a lo mejor se puede traer producción de otras regiones hacia México y Estados Unidos y el crecimiento mejore en cierta medida y que la inflación pues regrese a las métricas que tienen como objetivo los bancos centrales. Entonces va a ser yo creo que lo vería como un camino bastante sinuoso, complicado, que va a depender mucho también de las actitudes que tomen los países. México, por lo que estamos viendo, no está haciendo lo adecuado, que es intensificar este proceso, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa en temas bilaterales cosas que pues no tienen nada que ver
con estos temas que son esto de la inclusión de otros países en la región, etcétera. Entonces, puede ser complicado y puede ser que México no saque provecho de todo eso, ¿no? Entonces, estoy entre optimista y dudoso, dependiendo que vaya a ser el gobierno los siguientes 3, 4 años. Afortunadamente puede haber un cambio de administración que esto modifique las cosas, pero va a ser difícil, ¿no? Sí, sin duda complicado. Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de que Estados Unidos logre un aterrizaje suave? Porque parte de la discusión tiene que ver con que Estados Unidos logre controlar la inflación, que está históricamente alta también allá. Allá es la más alta de los últimos 40 años, y lograr controlarla sin meter a Estados Unidos en la recesión. Y básicamente la única pregunta que tienen los estadounidenses y por lo tanto el mundo es, tanto a Jerome Powell como a Janet Yellen, es: ¿lograrán frenar la inflación sin que Estados Unidos entre en recesión? ¿Cómo lo observas? Yo creo que es una situación que no se puede comparar con otros ciclos restrictivos, ¿no? Digo, la parte fácil del análisis es que, bueno, tienen que subir las tasas, la demanda se tiene que contraer, va a haber recesión, ¿no? Ese es el temor de todo el mundo. Pero analizando la naturaleza del choque, que fue primero una pandemia que hizo que todo el mundo dejara de producir voluntariamente, dejara de trabajar voluntariamente, y que estamos viendo, digamos, la resultante de esos ajustes que se están desvaneciendo junto con otros choques, me hace pensar que puede haber la posibilidad de que este soft landing, ¿no? Este aterrizaje suave sí pueda ocurrir, y lo estamos viendo en el mercado de trabajo. Estaba leyendo que en Estados Unidos hay un empleado desempleado por cada 2 vacantes, es decir, todavía está apretado el mercado de trabajo porque hay personas que dejaron de trabajar o se retiraron. Yo creo que vamos a tener que ver un proceso en el que se puedan llenar esas vacantes sin que esto genere presiones en los salarios, y esto es lo que ayude finalmente a que la actividad económica simplemente tenga un menor crecimiento, pero no lleguemos ni siquiera a una recesión, ¿no? Eso es lo que está por verse y es lo que está debatiendo incluso los mercados financieros. Si tú observas, un día sube la bolsa y luego caen las tasas de interés, y otro día es al revés, ¿no? Como que todavía hay muchas dudas cuál va a ser el resultado final. La otra cosa que yo es que las tasas de interés están bajas, ¿no? Es decir, todavía no estamos viendo los niveles que en otros ciclos agresivos, como en el caso de los 70s y 80s, vimos tasas de interés de 14%. Acá estamos partiendo de cero, ¿no? Y yo creo que si vemos que las presiones inflacionarias ceden, quizá la tasa de interés llegue nada más a 2,75 o 3, que es ni siquiera un nivel cercano a un apretamiento fuerte, ¿no? Con un ambiente que se está recuperando de la pandemia, entonces puede ser benéfico. En ese caso yo todavía no estoy totalmente convencido de que la recesión es inminente o que se venga un huracán, como otros han dicho, sino que más bien hay una posibilidad, si bien la probabilidad no es muy alta, pero sí de que podamos tener ese aterrizaje suave. Claro, y creo que es clave justamente lo que mencionas en términos de la naturaleza distinta, primero de la crisis, segundo de la inflación, que en la dinámica del año pasado pues tenía que ver justamente todavía con el COVID en términos de los obstáculos en las cadenas de suministro, el desajuste en la demanda, por ejemplo, los autos usados, que fueron la primera señal que empezó a sacar, digamos, de sus rangos la inflación en Estados Unidos, y luego evidentemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que disparó a niveles récord los precios de los alimentos, que es un asunto pues realmente preocupante desde el punto de vista social para muchos países, mucha presión política, por supuesto, incluido México. Y en ese contexto, bueno, pues digamos que ojalá esto me dejas más optimista, estimado Marco. Por otro lado, ¿dónde ves el crecimiento económico? Vamos en rangos que van desde 1.7 hasta 2.2, el Banco de México, que me sorprendió en su escenario central. ¿Dónde estás viendo el crecimiento económico este y el próximo año? Sí, según mis cálculos, este año puede crecer hasta 1.8, ¿no? Entonces el Banco Mundial está un poquito por debajo de ese número. ¿Qué implica ese número? Implica tasas de crecimiento muy moderado en lo que resta del año después del crecimiento de 1% trimestral que vimos. Es decir, no es un crecimiento extraordinario, todavía es, digamos, es consistente con este soft landing, con este aterrizaje suave, ¿no? Porque Claro. si vemos contracciones hacia el tercer o cuarto trimestre, pues el crecimiento va a ser más bajo, ¿no? Entonces,
ese optimismo que hablamos está implícito en ese 1.8, 1.7 que trae Claro. la mayoría de los analistas, ¿no? Marco, muchísimas gracias por la entrevista, te mando un abrazo y seguimos buscándote para ir viendo cómo va avanzando el asunto. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, excelente día. Ahí escuchamos a Marco Viedo, economista, analista económico.